Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa Historia, Cultura e Identidad. Soy Andy Javier Correa, produce Aztlán Cultura y para estar conmigo en la conducción del programa está Frida Urbina. Hola Frida, buenos días, ¿cómo estás? Hola Andy, muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues ya listos para el de hoy, Para que el tanto programa nos de lo hoy. pidieron, sí, Sí, hombre. sí, 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 hoy tenemos a una mujer muy talentosa y muy hermosa. Hablamos de Dolores del Río. Dolores del Río. Sí. María de los Dolores Asúnzolo y López Negrete. Wow. Sí, ella nace en Durango, en un lugar que se llama Victoria, en Durango, en agosto de 1904. Y bueno, su padre se dedicaba de alguna manera a los trabajos, eran hacendados, eran familias muy pudientes ahí, inclusive en la dirección del Banco de Durango. Estamos hablando de que el apellido también, el Asúnzulo, es un apellido vasco. Y en el caso, su padre era precisamente Jesús León Asúnzulo Yaques o Jaques. Una pregunta, Andy. Ajá. ¿El apellido compuesto es Asunsolo y López o No, cómo? Asúnzulo es uno Es uno y y el López segundo Negrete, López Negrete ese es es el el segundo. compuesto. Sí, es el Ah, ok, caso de su señora madre, doña Antonia López Negrete, ok. que bueno, en este sí podemos platicar, ¿no? Que tenían una prosapia muy especial, su mamá, Ujú. desde las épocas virreinales, habían sido gente que había pertenecido a la corte virreinal y cosas de este tipo. O sea, viene Ujú. de muy alto, Sí, Dolores del sí, Río. sí, tenía sus detalles especiales, ¿no? Y en su familia, en este caso Dolores que se dedica al cine, pero Ujú. habían tenido mucha familia que también se había dedicado al arte. Por ejemplo, Julio Bracho, ¿no? Uno de los directores muy especiales de nuestro Ujú. país. Sí, En el claro. caso de Ramón Novaro, que fue Ujú. también un artista en Hollywood, ¿no? Uno de los Latin lovers de la época del cine mudo. Wow. Está también Ajá. como pariente de ella Andrea Palma, tremenda actriz, también Sí. fabulosa, la fabulosa Andrea Palma también. Y dentro de las siguientes generaciones, ¿sabes quién también es familiar de ella? Doña Diana Bracho. Diana Bracho también es Diana familiar de Bracho, Dolores del familiar de Río. Dolores del Río, sí. Wow. Sí, o sea, Ajá. por este lado de los López Negrete Ajá. tenían esta línea O y sea, del la parte. papá no, Ajá. porque su padre, la familia de su padre llega bastante después a México. Del lado de su padre tenían como este sustento económico y del lado de la mamá También, tenían la parte hasta virreinal, o sea, ajá, hasta y, virreinal, pero y también sustento artística. económico, sí. Entonces, es una mujer que nació en un espacio de privilegio, De privilegio totalmente, ¿no? ¿ok? Inclusive, fíjate, Ajá. está por ahí aparejada una parte de la leyenda del general Francisco Villa, a Ah, ok. que el hacendado que intenta violar a Martina, la hermana de Pancho Villa, su apellido era López Negrete, que es de esta familia. ¿En serio? Sí, O sí, sea, sí. ¿y qué correlación habrá tenido? ¿Era primo, hermano o algo? ¿Se sabe? Sí, pues Se seguramente sabe. primo, ¿no? Ok. Seguramente primo, sí. Ok, pero un primo complicado y que a lo mejor la Ah, familia no se sentía muy cómodo con ello. no, y costumbres de la época también, ¿no? Sí, El derecho claro. de pernada o de poder utilizar a la mujer cuando les diera la gana y Sí, cosas de claro, este claro. tipo, ¿no? Sí, Sí, la situación de la época. sí, ¡Wow! ¡Qué impresionante, Andy! sí, ¿Cómo sí. se correlaciona todo? Y precisamente, ¿Sí? fíjate, estos elementos se dan a que, bueno, el nacimiento de ella en el año de 1904, viene la revolución en el 10, finales de 1910 del 11, Ajá. y el padre de Dolores dice que no podían estar ahí y él se va a Estados Unidos. Ok. Y su mamá, doña Antonia y Dolores, que es la única hija, se Ajá. vienen a la Ciudad de México hacia principios de 1911. Ok. Y se dice que llegaron a la Ciudad de México disfrazadas de campesinas, ¿no? Por el miedo que tenían que les pudiera pasar algo en el trayecto desde Durango hasta acá. ¿Por quiénes eran? Por quienes eran, sí, sí. Ok. ¡Wow! Poco tiempo Ujú, después se reúne ya la familia aquí en la Ciudad de México y hay que hablar también, ¿no? Que ujú. doña Antonia era prima del presidente Francisco Madero. ¿En serio? Era prima del presidente Francisco de Madero. Ajá. Inclusive ella habla de una manera muy especial
del contacto, o sea, Dolores habla de una manera muy especial del contacto que tiene con don Francisco, ¿no? Que dice ¿Qué que termina siendo su tío? su tío, Es su un tío tío, segundo, Francisco y sí, Madero es su tío. sí, Wow. la sienta en sus piernas y le regala un globo rojo junto con doña Sara Pérez de Madero, la esposa del presidente, Ajá. ¿no? Esa es la imagen que tiene precisamente de Francisco y Madero y este espacio en la Ciudad de México. Ella tendría 8 años más o menos, una cosa de este tipo, pero también en esta línea le toca vivir la escena trágica, ¿no? Ah, Le sí, toca por vivir el completo. golpe de Estado en Ujú, contra de, en ahí contra de... está la imagen de la escena trágica, el golpe de militar en contra de Francisco y Madero. Y ella habla, Ujú. tiene un recuerdo también de esta época que dice, las tropas lucharon ferozmente desde las azoteas y las avenidas y en tales ocasiones, cuando el peligro arreciaba, nos refugiábamos en el escondrijo del entresuelo de la casa de mis padres. Qué fuerte. Sí, o sea, le toca Sí. vivir esta parte también especial, ¿no? Y es su vida a los 8, a los 9 años, ¿no? Aparte estaba muy pequeña, era una Sí, niña. era una niña, sí, una niña. Ujú. Ahora, terminando esto y que, bueno, se estabiliza de alguna manera algo el gobierno de la Ciudad de México, ella asiste a estudiar al colegio francés San Joseph, San José, ¿no? Y ahí es donde empieza a descubrir el gusto por una de las actividades que siempre la fascinó, Sí, que era claro, precisamente la la danza, danza. ¿no? Ujú. Y en este caso, le decía, esto lo narra la propia Dolores, que le Ujú. decía a su madre que la llevara a ver a una bailarina rusa que había en aquel tiempo en la Ciudad de México, Ana Pavlova, que se habla en diferentes espacios de la aportación que hizo Ana Pavlova para que a la gente tuviera gusto. Ahí está Ahí Ana podemos verla Pavlova. en pantalla, ¿no? Ajá. La gracia que tienen con los movimientos y Sí, todo ello. el lenguaje El corporal. lenguaje Ujú, corporal, sí. sí, completamente. Y después de estar con Ana Pavlova, le empiezan a dar clases, una bailarina de origen argentino que se llamaba Antonia Mercé, así le decía La la Argentina, argentina, ¿no? ajá. Pero dentro de esto, lo que podemos ver, Ahí también la ahí podemos ver estábamos, en sí, a pantalla. Antonia Mercé. Ajá. Sí, el detalle está en que ella tenía una visión de la mezcla del neoclasicismo en la danza con la vanguardia de ese momento. Hay que Ujú. decir que todo esto, bueno, la formación de estas bailarinas es en la época de la Belle Époque en Europa, ¿no? Entonces Muy bien, había muchísimos cambios en la concepción artística y cultural, ¿no? claro. Y esto es resultado de este cambio de siglo, es el Ujú. resultado de estas exploraciones en el arte a diferentes campos, ¿no? Y si aquí hablamos de esto, pues en la pintura podríamos hablar del cubismo, ¿no? En fin, Completamente. o sea, es una época muy interesante de cambio y de evolución. Y bueno, en este caso, Dolores es atraída precisamente por la parte de la danza, ¿no? Ujú. Aunque aquí tenemos un detalle que me parece que es importante platicar, que imagínate la muy jovencita, muy delgadita, muy delgadita, ella se sentía, dicen sus biógrafos, como un patito feo. Dolores del Río Dolores del tenía Río. ese Ujú. complejo. Sí, entonces su madre, Wow. yo siento que de una manera Ajá. bastante inteligente hizo que un pintor de la época, Alfredo Ramos Martínez, que era famoso como pintor de la aristocracia, ahí vemos a don Alfredo, En pantalla, sí. sí, le realiza un retrato de tal suerte que ella, Dolores, empezara a ver en esta pintura, en este retrato que le hacen su belleza. Claro, construir su Ajá. seguridad. Y ahí es el parteaguas para que sienta, ¿no? Poder superar este complejo que tenía de patito feo. Es muy curioso Imagínate. porque es una constante que a veces he notado en mujeres muy bellas que tienen o baja autoestima o problemas de seguridad cuando el mundo entero se da cuenta que son mujeres realmente bellas. Ajá, sí, 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 y le sí. pasó a Dolores del Le Río. pasó, sí. Sí, es Ujú. una persona normal, ¿no? Que está Claro. obviamente o fue sujeta a una bola de situaciones que cualquier gente podía llegar a tener. Ujú, Sí, claro. ujú. Aparte de la exposición, tanta gente a lo mejor comentando de ti, de lo que eres y de tu físico, pues si no tienes seguridad y no tienes un carácter muy consolidado y autoestima, te puede empezar a mermar. Mira.
Ahí está, Sí, bien. sí. Esto es la segunda década del siglo XX, ¿no? Entre el 10 y Perfecto, el Andy. 20. Y en el año de 1921 natan sus biógrafos, ¿no? Que Ujú. conoce a un aristócrata de cepa, ¿no? A Jaime Martínez del Río y Viñet. Se me hace que ese va a ser su esposo, Andy. Sí. Sí. Ok, Después de unos meses de noviazgo, 2 meses, deciden casarse. Y se Wow. casan en abril de 1921 y hacen una tremenda fiesta como estilaban los aristócratas todavía de la era porfiriana, en una hacienda que se llamaba La Hormiga, Wow. que curiosamente esa hacienda La Hormiga es la que expropian para hacer el complejo habitacional de Los Pinos. ¿En Sí, serio? era propiedad Wow. de la familia Ajá. Martínez del Río, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, se casa Ujú. con gente de mucha prosapia de la época porfiriana, ¿no? ¿Quién era Jaime Martínez del Río? ¿Tenía Bueno, mucho su peso? familia, no tanto, su familia Ujú. tenía dinero, ¿no? Inclusive, fíjate, Ajá. uno de los detalles importantes que tenemos que decir es que Jaime Martínez del Río era 9 años mayor que Dolores. Lo cual para la época era la Mm, constante. No, no sé, ¿qué edad tenía para este entonces Dolores? 17. Ay, Andy, estos temas me cuestan mucho, pero pues entiendo que la época era Ajá. así, pero Sí, bueno, ahí están, ahí y los se podemos casan ver, juntos en esta claro. época, y sí se ve No, la diferencia claro de que edad, se ve la ¿no? diferencia. Podemos fijarnos en el cabello de ambos y es como muy evidente la diferencia de edad. Sí. Y ¿sabes qué? No veo mucho amor Sí, en la foto, tú. yo tampoco. Sí, bueno, No, no, no para nada. Aparte ya era pues una niña, todavía una todavía. adolescente. Sí, 17 añitos, ¿no? Oh, cielos, ajá. Bueno, de ahí toma ella después el apellido del Río, ¿no? Sí, Para su nombre artístico. artístico. Y ahorita vemos una acotación que tenemos acerca del apellido, ¿no? Ujú. Ahora, ellos se van de luna de miel a Europa y Bueno, su luna de miel a Europa dura 2 años. perfecto. 2 años, imagínate, se van a Europa 2 años, ¿no? Y Wow, dentro de el algunos de los, sueño. sí, pues dentro de los países que Ajá. tocan, uno está precisamente España, ¿no? Para este entonces, Andy, ¿Dolores ya tenía construida su carrera artística o todavía no? No, pero bailaba muy bien. Ok. Inclusive uno de los detalles importantes, o sea, era tan buena bailarina Ajá. que baila en España para los reyes de España, Alfonso XIII, ¿no? Wow, Baila, ¿no? perfecto. Ujú, Le decían, si no mal recuerdo, Alfonso XIII el africano. Y ujú, precisamente baila en una gala, ujú. ¿verdad? Que le daba precisamente el rey Alfonso XIII a los soldados españoles que estaban en África, en Marruecos. Ok. Ajá, baila en esa gala, o sea, Ajá, la crónica es ese especial, ¿no? Que Dolores baila. ajá. Y obviamente puede bailar y puede hacerlo. Imagínate el tipo de competencia que pudo haber tenido con la gente en España, que lo hace muy bien, ¿no? Lo hace Ujú, muy bien. Y bueno, pues se queda enamorado, ¿no? De lo que puede conocer y lo que ve precisamente en Europa, ¿no? claro. Regresan a México después de los 2 años de luna de miel y obviamente Pero, Jaime, su ujú, esposo, decide ir a habilitar un espacio en Durango para la siembra de algodón. Sin embargo, una crisis que hubo precisamente del algodón en el año de 1924 hace que estrepitosamente caiga el precio del algodón y la inversión que tenían en eso pues se pierda. se perdió por Se completo. perdió por completo, ¿no? Ok. Y esto empuja a Dolores a vender sus joyas y algunas cosas de este tipo para tratar de mantener el nivel de consumo que llegaron a tener o que tenían, ¿no? Hasta allá llegó el problema este económico, Es ¿no? la primera crisis económica que vive Dolores del Río en su vida. Pues en estricto sentido sí, ¿no? Sí, sí, ahí Ujú, sí muy fuerte. Pero ujú. algo que también la marca, y estamos hablando de estos puntos, así como hablamos de que sentí el patito feo, ella regresa embarazada de Europa. Claro. Después Sí, de 2 años con tu nuevo esposo, sí, evidentemente el amor surgió. sí. ¿Y qué crees? Tiene Ajá. unas complicaciones Ujú. en el proceso de gestación y tiene que abortar. Y Ok. esto la deja a ella imposibilitada De volver a de embarazarse. poder
tener nuevamente hijos, ¿no? Hijos. Sí, me imagino que igual los procedimientos médicos de la época no apoyaban mucho a que se pudiera cuidar esta parte. Ahora ya no es así, Bueno, pero le toca vivir ujú, eso y el impacto personal que implica eso, ¿no? me imagino por Ujú, completo. ujú. Sí. Bueno, y así estamos en esta época tan especial, que Ujú, sí hay que decir el año 23, 24, ¿no? Ya hemos platicado con algunos otros personajes que hemos descrito, ujú, pues la efervescencia cultural que había en el país, ¿no? La claro. efervescencia por los movimientos muralistas, por los estridentes, por tantas gentes que participaban en este México tan especial que tendía a levantarse. Y la cultura pues no era ajena a esto, ¿no? Claro. Y lo veían desde muchos puntos, desde muchas partes, inclusive los norteamericanos lo veían como un espacio que estaban pasando cosas interesantes en el terreno de la cultura. Y es así como Adolfo Bess Mugart, que era un pintor de aquella época también muy especial, invita a México a Edwin Carey, que era un director de cine de Estados Unidos, ya de Hollywood. Entonces, Carey los conoce a este matrimonio de los del Río, ¿verdad? Y se enamora de Dolores, ¿no? Sin embargo, no lo dice así. Ok, o sea, sí, sí se enamora, sí Sí, siente una sí, atracción por sí, ella. al rato vemos el desenlace. Ah, sí. Oh, por Sí, Dios, sí, Andy. sí. Ajá. Y entonces él les propone irse allá. O sea, ve a Dolores y dice, tú retratas magníficamente como para que puedas aparecer en el cine. Y Jaime tenía cierta inclinación, su esposo Jaime, tenía cierta inclinación por Ah, ok. escribir, y dentro de ello, pues la posibilidad de escribir guiones, ¿no? Ujú. Entonces, la crisis económica, entre comillas, una oferta de trabajo, el irse precisamente a Hollywood, ¿no? Empieza a surgir la gran industria cinematográfica ya, pues ellos dicen va. Claro. Claro, la familia de él dice no y parte de la familia de ella dice no. ¿Por Sin qué, Andy? embargo, pues porque la veían como una gente que había tenido, que tenía ese Mm, abolengo, esa alcurnia. se iba a dedicar al medio Sí, artístico. claro. Ok. Ujú. Pero para ellos como pareja era una oportunidad importante, Sí, porque al claro. final del día venían de crisis, como el hecho de no poder tener un hijo. Entonces esto hacía La que parte la económica parte también. Ujú, económica, esto hacía que se reviviera ujú. como pues una situación fuerte de ellos como pareja. Ujú. ¿Y qué crees que hacen? No, pues ellos se van. Queman las naves, ¿no? En este Ajá. caso ella, Dolores, dice que la única que realmente la apoyó Ujú. para esto fue su mamá. Ok. Dice, vete, sí, adelante, váyanse allá, ¿no? Y entonces Ujú. ellos llegan a Hollywood a la mitad del año de 1925, imagínate, ¿no? Guau. Ahora, hay algo que ya es especial, ¿no? Que ella cuando llega allá ya está contratada por este director Carewin, ¿no? Que además se convierte en su agente, su manager, su productor, su director, todo, ¿no? Y lo primero que hace Ajá. precisamente al llegar allá a Dolores es armar algo que todavía se puede hacer de una manera más evidente o tenía un pegue más fuerte, que es armar una campaña, una gran campaña de publicidad referente a Dolores del Río. Ujú. Y hace algo que me parece especial. Cuando generalmente dices del, en un apellido mexicano, la D es minúscula. Y él le cambia el apellido por una D mayúscula. Entonces era Dolores del, con mayúscula la D, del Río. ¿Y qué connotación tenía esto, Andy? Tratar de hacerla diferente, darle Mm, más ok. fuerza, ¿no? Darle Sí. más fuerza al apellido. Entonces su nombre se escribe Dolores del Río, cada uno con mayúscula en cada inicio de la palabra. Ajá, ajá. Ah, ok. Y en Sí, ese entonces era muy trascendente sí, el pues cambio. era parte de lo que estaban ellos viviendo, ¿no? Ujú. Y dice que llega la publicidad dice que llega Ujú. una joven muy rica, ¿no? Y que trae entre peinetas y joyas y tocados y cosas, más Ajá. de $50,000, que en aquel tiempo se decía que era mucho. Vemos a Dolores muy jovencita Sí, se ve muy joven. cuando llega a Hollywood, ¿no? Ujú. Pues la edad eran 21 años.
Wow, tenía 21 años. 21 años cuando llega a Hollywood, ¿no? Ok, Sí, ok. ¿no? Y para finales de ese año de 1925 estrena su primera película, obviamente todavía muda, y se Sí, llamó claro. Joanna, ¿no? Ujú. Y ella interpreta algo que ya el haber estado allá en España lo entendió muy bien. Interpreta a Carlota da Silva, una condesa española. Aunque ella aparece solamente en esta película muda 5 minutos, Ujú. y tenemos que decir que no hay archivo fílmico de esta película, quiere decir que Se perdió. se perdió, ¿sí? No hay manera de que la podamos No, ver. que la podamos ver. Tiene un impacto muy, muy especial, ¿no? Fotografiada muy bien para la cámara, entonces tiene un impacto fabuloso. Ujú. Hay que decirlo también, ¿eh? Se fue preparando ella misma, ¿verdad? Para poder actuar. Y que los modelos de actuación del cine mudo, pues eran nada más de un momento. No era lo mismo actuar en teatro que actuar en cine, ¿no? Y en aquel Ni de tiempo chiste. mudo, pues más se Igual. multiplicaba pues no sé, quizá la La complejidad de complejidad, actuar, claro, ¿no? se quita un medio de expresión que es la voz. Sí, Entonces todo se le puede apostar nada más a la expresión facial y sí. corporal. Y lo vemos, ¿eh? Ajá, Ve una película muda y ves el lenguaje ajá, corporal bastante más exagerado o claro, bastante más marcado, ¿no? Para sí. poder transmitir la emoción o los sentimientos, ¿no? Algo impresionante es que ella no pasó por una etapa artística inicial en México. No, Su salto directo fue a Hollywood. a Hollywood, sí. Aquí no Wow. actuó nunca para nada. Quizá en los festivales de danza, Ajá, pero era otra cosa, ¿no? Sí, ajá, sí, de que invitaba a la maestra a que vieran el avance y ponían sí. ahí, sí, nada más, nada más. Y tanto lo hizo que pues pudo bailar en España, ¿no? O sea, eso fue Ujú. muy importante. Eso fue previo. Sí, claro, previo. Ujú. Ujú. Ok, Bueno, perfecto, Andy. entonces este director le da también después un papel secundario en otra película que se llamó High Steppers, que es algo así como pasos hacia adelante, pasos hacia arriba, una cosa de Ujú. este tipo, de 1926, pero es un papel secundario, o sea, no va con la, tenías otra protagonista, ¿no? Y después con Universal Pictures filma otra que se llama The Whole Town's Talking, es algo así como que el pueblo habla o dice, ¿no? Y esto le empezaron a dar un poquito más de base, ¿no? En la parte económica. Empezaron a ver que Completamente les estaba yendo mejor, ¿no? mejor. Y aunque tuviera no papeles protagónicos, porque ninguna de las tres que se han mencionado todavía no tenía ningún protagónico, Ujú. ¿es cierto, No, Andy? no tenía todavía protagónico, pero ya Es un empiezan a salir paso de lo económico. impresionante. Hay gente que lucha por esto toda su vida y le cuesta años llegar a una producción de Hollywood en un papel secundario. Ujú. Y ella fue algo que fue su primer paso. Ni siquiera tuvo que luchar o machetear más como en cine nacional o en espacios más pequeños. Pero lo que decíamos, lo que les vendía en Ujú. ese momento era el físico, la calidad de Claro. expresión. Y Sí, ella la claro. tenía Sí, totalmente. sí, 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 su talento es indiscutible. Y entonces la cuarta película, esta sí ya va en papel protagónico. Y se llamó Palm First, algo así como Primero los Amigos. Y también Ok, es dirigida por Carey Wynn, ¿no? ok. Ah, Ujú. aquí aplico la de la cuarta es la vencida. La cuarta es la vencida y ya tiene un Sí. protagónico. Pero para mí el paso más fuerte que tiene así de repente es la que siguió. Y que en esta se llama el precio de la El gloria, precio ¿no? de la Pues el precio de gloria. la gloria. Yo creo que es de la... Yo la Ajá, conocí por esta película. ajá. Y en Sí. este caso, el director es Raoul Walsh, aquel que vino aquí Ujú. a México a protagonizar La vida del general Villa. Él Ah, es, claro, en es aquel él. tiempo con Sí, la sí, Mutual es Films cierto. viene él. Sí. Para esta Ajá. época era un director específico, muy, muy inclinado a las cuestiones de guerra o los westerns, ¿no? Sí. El Sí, Ralph sí, sí. Walsh. Él es el que le da la primera oportunidad de un protagónico Mm, y tiene un tremendo éxito en taquilla, ¿no? Más de $2 millones supuestamente se dijo que habían tenido en taquilla. Y por los resultados que va teniendo su figura, su trabajo y esta parte de la taquilla,
pues le dan un reconocimiento, su primer reconocimiento a Dolores es en el año de 1926 26. y se llama el Wampas Baby Stars. En este caso no solamente se la dan a ella, sino se la dan a varias mujeres, varias chicas que están intentando desarrollarse en el mundo artístico en Hollywood, el año de 1926. Y lo siguen dando, tuvo muchas ediciones, ¿no? Una pregunta, Andy. A lo largo de la historia del cine, ¿otra actriz mexicana ha alcanzado lo que Dolores del Río en Hollywood? Actuaciones, sí. Actuaciones más o menos sonadas y que las buscaban, sí hay varias, ¿no? Inclusive ahorita vamos a platicar una, si quieres, más adelantito. La primera que tiene algo así como lo que me estás planteando, ahorita te lo digo. Sí, pero en esta época no, y antes sí, de no, en ella... esta época. Ah, en esta época también. En esta época también. ¿Había un respeto más fuerte por los actores mexicanos en Estados Unidos antes? Porque soy consciente que ahorita que un actor mexicano crezca tanto en Estados Unidos no es tan sencillo. Ajá. O sea, soy consciente que hay barreras y sí hay algunos que despuntan, pero ella tuvo su primer protagónico a la 5ª película de 4 No, consecutivas. la tercera, a la 4ª. Fue en la 4ª donde ya tuvo Dolores, sí. Sí, perdón, Andy. En la 4ª tuvo su primer protagónico. Sí. Nada más tuvo que pasar por 3 películas anteriores para tener un primer protagónico en Estados Unidos siendo mexicana. Sí. ¿Esto es algo que se ve en otra actriz mexicana? No precisamente No, tan ¿verdad? marcado, pero sí hay, ¿no? Pero te tengo que decir, ¿no? Era otra época, ¿eh? O sea, no eran los mismos raseros. Es lo que te iba a preguntar. ¿no? Sí, ¿Y ¿no? habrá vivido en algún momento algún grado de racismo? ¿Una mujer como ella? No fue racismo lo que vivió otra cosa que también vamos a comentar más adelante. ¿Elitismo? No, ¿verdad? Porque ella estaba hasta arriba también. No tiene que ver con la política. Ah, perfecto. Ok, Andy. Sí, Okay, bueno. ahorita lo comentamos. Entonces, es premiada Dolores con este Wampas en 1926, ¿no? Que de alguna manera da una intención más fuerte. En el 27, también con United Artists, graba otra película muy interesante que se llamó Resurrección. Y en este caso el argumento está basado en una novela de León Tolstoy, ¿no? Entonces va en buena parte, buena medida para arriba, ¿no? Sí. Y debido a que las películas anteriores ya con protagónicos están bien, la 20th Century Fox la llama para protagonizar Los Amores de Carmen en el año de 1927, también dirigida por Ralph Walsh, ¿no? Y en el año 28, nuevamente con Fox, protagoniza una película No Other Woman, es No Otra Mujer, dirigida por Lou Teleguin, ¿no? Ahora, esto me parece que es muy importante porque de alguna manera la empiezan a consolidar, ¿no? Ella llegó en el 25 y estamos en el 27, o sea, una carrera apenas de 3 años, ¿no? ¿Es en serio? ¿Sí? ¿Tiene todos estos proyectos en 3 años? En 3 años. ¿Todo fue gracias a quién? A Carraway. El que se enamoró de ella. Sí, bueno, sí. El cine mudo era express. Nos dice Fer desde cabina. Bueno, sí, es cierto, el cine mudo era mucho más rápido. Ahorita lo vemos más complejo porque evidentemente una película se lleva mínimo que 1 año. Años de planeación, no, muchos más a veces, ¿no? Sí. Bueno, entonces estamos hablando de 1927, ¿no? Y también, bueno, empieza a brincar a otra gran casa productora que es la Metro-Goldwyn-Mayers en esto que fue The Trail of 98, que es algo así como La Huella, ¿no? Del 98. Y bueno, fue también una trail, o huella o juicio. Bueno, me dice Fer desde cabina. Ah, sí. Ah, es juicio. Es el juicio. Es el juicio, sí, perdón. Del 98. Del 98, dirigida por Clarence Brown. Y en este caso ella recibe pues reseñas favorables de los críticos. Estamos hablando ya del año de 1928, ¿no? Ahora con United Artists nuevamente filma otra que fue muy exitosa por ella que se llamó Ramona. Okay. Y en este caso vamos a empezar a platicar que empieza a mutar el cine en Hollywood. ¿Y qué es lo que hace mutar el cine en Hollywood? La posibilidad de ya ponerles las bandas sonoras.
Claro, ok. Ya es dejar el cine mudo por entrar ya al cine hablado, al cine normal, que Ajá. la tecnología ya permitía precisamente que conforme estaban actuando podían hablar. Y dime si no es un cambio tremendo, tremendo de las artistas que Ujú. estuvieron en el mudo a la nueva. Claro, sí, claro, Que porque se ten, habían acostumbrado a un ritmo de trabajo ajá, y a una y forma a de una actuar. forma, sí, 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 Y aquí viene el cambio. Y sí. Dolores lo soporta muy bien. De hecho, en algún lugar en ese lado de Hollywood se reúnen algunos de los artistas, hombres y mujeres, y precisamente empiezan a hablar para ver Ujú. esta posibilidad de si su voz era adecuada o no adecuada para Claro, estar en una película ya con sonido, ¿no? sonorizada. Y Dolores sorprende al público precisamente para hacer la prueba de la voz, Ujú. cantando la canción de su película anterior, Ramona. Ah, ok, Entonces ajá, ahí demuestra ser una actriz que tiene dotes también para el cine sonoro. perfecto. Entonces viene el brinco, Ajá, le cae perfecto, ¿no? ajá, ¿Verdad? Y va para adelante. Sin embargo, este cambio del cine mudo al cine sonoro, que también va acompañado con el desarrollo de su matrimonio, que vimos que ujú, les empezó a ir mejor, ujú. tiene pues un problema muy fuerte, precisamente porque ya unos meses después de esto, se divorcia de Jaime Martínez del Río, ¿no? Ok, Jaime Martínez del Río se va precisamente a Alemania en el año de 1928 y ahí dicen que le entró veneno en la sangre y sin embargo pues yo sí siento que se suicidó. O sea, no aguantó el éxito, quizá algo le pasó a Jaime que se o suicidó. sea, ¿no aguantó el éxito de su esposa? Yo pienso que no, Ok, y lo manejaron como que que había tenía sido un un veneno accidente. en la sangre. Ok, sí, se lo sabe. Oh, Y bueno, no sé. adiós, ¿no? Y es el año de Sí. 1928, ¿no? Ok, entonces queda viuda Viuda. porque se alcanza a divorciar de él, ¿no, verdad? Sí, se Sí, se alcanza a alcanza a divorciar. divorciar de él. Ujú. Para la época un divorcio yo creo que era muy impactante, Pero allá no tanto, ¿no? O ¿no? sea, no, Ah, bueno, para México sí. sí, para los norteamericanos ya está así, Ya como que estaba era de más moda, ¿no? Ujú, regularizado. sí. Ok, entonces en viuda. En viuda. Sí, se muere, Ujú. se suicida el marido, Y se ¿no? queda con el nombre. Ella nunca regresa No, a su no, al nombre. Asunción, no. No, ella es Dolores del Río siempre. Sí, es Dolores del Río siempre. Y Ok, entonces, imagínate una quién fue el pregunta, que Andy. atacó. Ah, Ah, dime. antes de pasar a esto, él económicamente, en todo este lapso donde ella crece tanto como artista, él no se logra recuperar económicamente, ¿verdad? No del todo, pero ya vivían con mejores condiciones, Pero ¿no? gracias a ella. Gracias al trabajo también de él, ¿no? ¿Él qué hacía? Guionismo. ¿Él llegó a trabajar como personajes de ella o algo No, así? en ¿En guiones en guiones? general, sí, Ok, ok. Bueno, pero aún así a lo mejor él sentía una sombra. Se sentía, obviamente, sí, no, por completo. obviamente. ¿Y quién atacó a Andy? Pues ya Pues sabemos. Carewin, Edwin Carewin, ¿no? El que había Y estado ahí no cesa, esperando. ¿no? Sí. No cesa de atacar. Un hombre paciente. Bueno, Fue Dolores paciente. continúa filmando, ¿no? Ujú, Nuevamente regresa con Roll Walsh en La Danza Roja, ¿no? Y luego Evangelina con United Artists, ¿no? Ahora, en este caso, hasta el tema musical lo interpreta ella, el tema musical de la película, por lo que hace entonces esta posibilidad de grabar discos. En ok. aquel tiempo una marca que se llamaba Ajá, Vitaphone, ¿no? ajá, Y entonces ya no solamente actuaba, ¿no? Sino que ujú, también grababa algunos de los discos que se convertían también en algo importante para reforzar que la gente fuera al cine, ¿no? claro. Ahora, en este caso, Carewi continúa su acoso, ¿no? Hasta que ella le pone el alto, dice que no se va a casar Con él. con él, ¿no? Y Es lo que te iba a preguntar. Él estaba enamorado de ella, ujú, pero ella nunca terminó de no, sentir algo por él. no. Ok. Y entonces van Carewi
hace algo que era especial, sacar ya una versión sonora de la película Resurrección. Y entonces contrata a otra artista mexicana para que haga el papel protagónico. ¿Y a quién Y es nada más, nada menos que Lupe Vélez. Ok, Lupe Vélez. y fue como un golpe bajo. Pues, si no precisamente bajo, si fue, Resentimientos. tú no quieras, y le doy, y aquí está. Con las mismas condiciones, Lupe Vélez, ¿en qué sentido lo digo, no? Una mujer mexicana de muy buen porte, que tiene esta posibilidad, ¿no? De actuar también, estuvo en el cine silente y ahora va en la parte del cine sonoro. Ella después tiene una vida muy especial, Lupe Vélez, ¿no? Hace muchos proyectos en Hollywood sonoro, ¿no? Y se casa con un hombre que fue un ícono para el deporte norteamericano, Johnny Westmuller, que había ganado, el nadador que había ganado los 100 metros en 2 Olimpiadas consecutivas, y que después le hicieron por ahí que actuara en unas películas de Tarzán. Era el Tarzán de Hollywood, Johnny Westmuller. Sí, es cierto. Ajá. Wow, ok. Bueno, y esto, es nada más porque Carey no le cae bien a Lola, ¿no? Todo este rollo, por ahí se van y se genera otra carrera, ¿no? También interesante. Ahora, se prepara y graba otra película ya en el año 1930 que se llamó The Bad One, el malo, si podemos llamarlo así, ¿no? Y en este caso se decía George Fitzmaurice, que es precisamente el director, que el acento que tenía Dolores ya en cine sonoro era encantador, ¿no? Wow. O sea, sabía también hablar, interpretar su personaje hablando bien, y que para esos momentos era muy importante, ¿no? Que el cine, las estrellas que habían subido del silente al sonoro, tuvieran esta facilidad, y le encantó la manera en que hablaba, y esto le da pues muchos puntos precisamente a Dolores del Río. Y sigue trabajando en Hollywood, Dolores, con muy buenas direcciones, conducciones. Está nuevamente con Metro-Goldwyn-Mayer, y ahí se graba la película de La Mujer del Río, ¿no? En 1932 graba The Beer of Paradise, ¿no? En este caso ella se va a Hawái. Ahí es donde se graba, especialmente ahí a Dolores. Wow, con se ve muy hermosa y con este lenguaje corporal desarrollado por su técnica de baile, ¿no? De danza, ¿no? Sí, claro. Y en este caso hay un detalle que también generó en cierto sentido algún escándalo, ¿no? El protagonista masculino, el señor McCree, y ella salen nadando desnudos en una toma. Ok, y era algo revolucionario Pero había un código, el código Hayes, que hasta dónde te permitía y cómo te permitía. Cierto, estás debajo del agua y lo que se veían las ondas ahí, pues te daban otra idea de los cuerpos, pero lo hace, ¿no? O sea, es súper atrevido, y es la primera vez que una mujer y un hombre salen desnudos en el cine de Hollywood. ¿En serio? ¿Sí? ¿Ella fue la primera mujer que sale así? Ah, sí. ¿En Hollywood? En Hollywood, en cine formal. Sí. ¿Y no se generó algún conflicto? Pues se la pasan, ¿no? Se la pasan, pero ahí estaba, ¿no? O sea, es una Dolores del Río que también está rompiendo esquemas, ¿no? Sí. Allá va Dolores, ¿no? Sí. Ahora, fíjate, después viene un cambio también bien interesante, ¿no? La siguiente película de Flying Down to Rio es del año de 1933. Es una cinta musical en donde Dolores baila con Fred Astaire. Es la película también primera en que Fred Astaire y Ginger Rogers hacen pareja bailando. ¡Wow, qué belleza! Y entonces sí, pero también Dolores baila perfectamente bien, ¿no? Inclusive hacen una rutina que se llamó Las orquídeas a la luz de la luna, se llama la pieza y la rutina, en donde los dos se lucen, tanto Fred Astaire como Dolores del Río. Entonces,
qué bárbaro, ¿no? Estás diciendo del avance que va teniendo, ¿no? Claro. Y también en esta película hay algo también que tiene mucho atrevimiento, que era precisamente utilizar como mujer un traje de baño de 2 piezas. En ese momento no era común. No Siempre era era de común, una sola pieza. pero ve hasta dónde está, Wow. ¿no? Hasta dónde está Dolores, Qué ¿no? mujer, la verdad, me encantan. Me encantan esas mujeres que se arriesgan y que retan a la sociedad y que es como, yo no tengo miedo, no Sí. tengo miedo a ser sexy, ser sensual, poder expresarme y ser talentosa, ser bella en muchas facetas. 1933. 1933. Sí, Imagínate. era peligroso para su Pues, época. súper peligroso. Después regresa con la Metro Goldwyn Mayer y graba Wonderbar y Madame du Barry, ¿no? Que esto también en Madame du Barry el código Hays intervino, como era como que la parte de la censura. Y hace un rato me dices de qué problemas tuvo por ahí y aquí empieza, ¿no? Ok, Andy, perfecto. El director en aquel tiempo ya soviético, Sergei Eisenstein, viene a México y firma Que viva México. Y Dolores asiste precisamente al estreno de la película. Y entonces la acusan de comunista. Estamos hablando del año 1934-35. ¿Únicamente por su asistencia? Sí. Ok, y es como su primer golpe polémico. Sí, y fuerte, que no está relacionado con otra cosa que no es más que la ideología, pegarle a la ideología. O sea, un poco decir, él le está dando de patadas al pesebre, ¿no? Claro, sí, por supuesto, estaba en la cúspide de... Pero pues es cine, o sea, sí, claro. era cine. O sea, le ponen el estigma, ¿no? A ella, ¿no? Ella ya contaba en este momento, Andy, con estigmas por su revolución en cine con respecto a su cuerpo. No. Todo eso lo pudo sortear bien. Sí. Su primer golpe es por esto y del comunismo. Por esto. Okay. Y es precisamente en 35, ya otra vez regresa a las comedias musicales, que una que se llamó En Caliente. Después tiene otra película en 35, I Live for Love, y en 1936 The Window from Monte Carlo. Sigue filmando, pero ya le habían puesto el primer strike. Una pregunta, Andy, por decir, aquí En Caliente, o sea, en la película de 1935, interpreta a una sensual bailarina mexicana. Ajá. Tengo duda, anteriormente en todas sus películas, ella interpretaba a mujeres estadounidenses, americanas. Sí. Casi no le daban este enfoque de, por ser mexicana vas a hacer el papel mexicano. No, pero por ejemplo en una sale como una marquesa española y cosas de este tipo. Okay. O sea, sí, el concepto latino. Sí le dieron el papel latino, pero no discriminando. O sea, ¿cuál era su constante? ¿Era tener papel latino o tener papel español, tener papel mexicano? ¿O sí fungía como había de todo. mujer Por ejemplo, estadounidense? viste hace un rato cuando salimos Bird of Paradise, sí, claro, que sale como una chica nativa hawaiana. Sí, es cierto. Sí. Entonces, sí no le daban el papel estereotipado de la gringa, pero sí de alguna forma de algo que estuviera cercano a lo que estaban, con una buena caracterización, entendiendo que también había otro mundo, ¿no? Claro. El latino, el español o la chica hawaiana, etcétera. Que después lo vamos a repetir más adelante, vamos a ver que también hace algunos papeles que tienen esta característica que hace siempre Hollywood. Claro. O sea, hablas de mexicanos y no pones actores mexicanos. Hablas de otra cosa y no pones actores de otra cosa, ¿no? Sí. Y bueno, eso también se la dan a... O sea, ¿quién? Antonio Banderas, Anthony Quinn. O cuando no investigan, cuando se nota como esa flojera. Es línea. No darlo. Ok. Sí, es línea. O sea, se nota bien claro que es línea. Sí. Pero justo es como por una falta de respeto a... No te voy a dar algo que pues es tuyo, te mereces y no me interesa saber tan a profundidad de ti. Pero eso es algo que se dio más se está dando más ahorita. Antes no. No, siempre se dio. Siempre se dio. Sí, claro. ¿Ella contaba con alguna doble nacionalidad o algo, Andy? No. Era 100% mexicana. Sí. No tuvo ni la española o algo por el estilo. No, mexicana. ¿Y era respetada como mexicana? Claro. Wow, qué complicado, qué difícil y qué orgullo que ella tuvo esta parte. Sí. Regresa a la 20th Century Fox en
La espía Lancer Spite, y esta otra que se llamó International Settlement, Ajá. ujú, que es algo así como que el acuerdo internacional, ¿no? Ujú. Y sin embargo, hay algo que me parece que es más o menos importante, que estas no tuvieron una buena taquilla. Las anteriores sí, Ajá, Andy. las primeras sí, Las pero primeras estas sí, ya no. estas ya no. Las de la segunda parte de los 30 ya no. Entonces tiene que hacer comerciales para Ok. Lucky Strike, que es una marca Ah, de cigarros, ¿no? Claro, sí, claro. Y para Max Max Factor, Factor, ¿no? que era una marca de maquillajes muy importante de la época. Y Ujú. después hace una película que se llamó El hombre de Dakota, ¿no? Ujú. Y sin embargo aquí viene un golpe también muy especial, aunque es el año 1940 y ahorita platicamos, Ujú. que fue colocada en la lista titulada de que era veneno de taquilla, que no iban a tener éxito las películas que ella protagonizara, Así se como a le dice, muchas, Andy, sí. veneno de taquilla. Ujú. O sea, un actor que no te va a dar números, que no te va a dar nada, es un veneno de taquilla. Es un veneno de taquilla. ¡Ay, qué fuerte! Sí, ¿Y pero por qué cayó en esto? pues porque pues ya le vienen arrastrando las cosas, o sea, no es nada más por la actuación, sino porque te dicen, vete a lo novedoso, vete a lo que esté de moda, vete a que te importe un cacahuate el arte o la actuación, ¿no? ¿Pero qué O venía las cosas, arrastrando? ¿Lo del por comunismo? un lado. Y también, bueno, de alguna manera, Carrie Wee, ¿no? Por ahí. O sea, todo eso tiene que ver, ¡Ay! pues es Hollywood, ¿no? Sí, sí, sí. Hay grilla, hay todo, hay todo. O sea, ¿crees que él después de ayudarla a subir, después le puso trabas para ya no continuar? Por supuesto. Fue como de yo te ayudo, pero vas a estar conmigo en algún momento. Ujú. No me hiciste caso, pues vas para abajo. Exacto. Qué fuerte, Sí, Andy. sí, sí, bien Sí, complicado, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, vámonos, ¿no? Y aquí de esta mujer con Dakota y algunas relaciones por ahí que van a tener, conoce a Orson Welles Wow, y qué comienza un romance impresionante. un Con romance romance con él. Ahí los con podemos ver Orson en Welles. pantalla con Orson Welles. Y ahí sí se ve enamoramiento. Sí, ahí sí le veo sonrisa a la Ahí mujer. sí, pero Y él natural, más también. natural, ¿no? Sí, ahí sí se ve que están felices. Bueno, Sí. está con él en esta época, ¿no? Le toca estar cuando filma El Ciudadano Kane, ¿no? ¡Oh, qué Que viene, sí, belleza! pero un problema también muy especial, ¿no? Ahí también tenemos otra foto. Una foto, fíjate que la Sí, se ven persona que está con el enamorados. cabello entrecano a su lado Ajá. izquierdo, Dolor, ¿quién crees que es? ¿Quiénes son? Charles Chaplin. ¿Él es Charles Chaplin? Él es ¿Es en Charles Chaplin. serio? Sí, Orson Welles en medio Dolores y al lado No, pues Charles cómo no va a Chaplin. estar feliz. Quédate con quien te va como Dolores del Río, ve a Orson Welles. Y bueno, en este caso al amigo Charles Chaplin, ¿no? Claro, no, pues qué Ujú. amigos. Bueno, pues total que de esta época hay una serie de problemas así más o menos fuertones. ¿En qué sentido lo digo, no? Ya todo iba muy bien, Que, Andy. sí, que el ciudadano Kane, ¿no? Ajá. Es un golpe a William Randolph Hearst, el que No, sí, dominaba claro. los medios, ¿no? Y Ujú. entonces la intención ahora es boicotear a Orson Welles y a todo lo que esté alrededor. Que si bien se convirtió en una obra maestra la película, ¿Lo es? sí, en su Ujú. momento, pues cargó esto, ¿no? Y más con la posición de Randolph ¿Y Hearst, lo ¿no? lograron? Sí, claro, ¿Boicotearla? sí, claro que sí, ¿no? ¿Y por qué fue? O sea, ¿cuál era Porque la le riña? pega al establishment americano, ¿no? Ujú. Y Sí, pues sí, es son cierto. vengativos, muy vengativos, ¿no? Sí. Y de ahí, aunque Dolores firma Journey into Fear, Ujú. ¿no? Eh, pues ya de alguna manera empieza a tener problemas. Ujú. Orson Welles se va a Brasil y allí empieza a filmar alguna película en Brasil y cae en algunas broncas muy fuertes que hace que, éticas, ¿no? Que, bueno, le pone el cuerno y tantas cosas y entonces, Orson Welles sí, a Dolores. entonces dice adiós. Se separan. Dolores dice adiós, ¿no? Nunca, solo fueron pareja, ¿verdad? Nunca se No, casaron no o se nada. ganaron. Ok, ok, Ujú. ok. Y entonces, debido a estas crisis personales y profesionales que tenían allá, se junta otra, que es la muerte de su padre, De de Dolores. Dolores. Entonces ella dice que
sin la figura de su padre y nuevamente en problemas, una película en la que aparecía y una en la que realmente me mostraba el camino del arte. Quería seguir el camino de él, dejar de ser estrella y convertirme en actriz. Y eso solo lo pude hacer en México. Deseo elegir mis propias historias y propio director y camarógrafo. Puedo lograr esto mejor en México. Quería volver a México, un país que era mío y que no conocía. Sentí la necesidad de volver a mi país. Esta parte es muy fuerte porque ella se le rompe doblemente el corazón. Se le rompe por su padre y se le rompe por Orson Welles. Y decide reconstruir su corazón en México. Sí. Un espacio en donde nunca estuvo. No. No, y ya llevaba ahí. No, pero esto es el golpe a lo que decimos, ¿no? Dice, una estrella a ser actriz, ¿no? Sí, la diferencia, ¿no? La Sí. diferencia que sí pasa de ser una estrella a ser una actriz. Sí. A ser un artista. Y sin embargo, American Star System pega porque pega, ¿no? Claro que sí, por supuesto. ¿Y en México la conocían, la respetaban, la querían? Sí, y sobre todo algunos que trabajaron de dobles o de segundos en el cine hollywoodense, incluyendo el primer director que tiene en México, que es el Indio Fernández. Es el primero que la dirige en México. Flor Silvestre, ¿no? El Indio Fernández, y el equipo extraordinario que llega a tener en Flor Silvestre, ¿no? Como quien Gabriel Figueroa, Mauricio Magdaleno, ¿no? Y pues la pareja, el coprotagonista es Pedro Armendáriz. Pedro Armendáriz, ¿no? Claro. Entonces con Flor Silvestre se estrena aquí en México. Esto me parece que es así bien especial, pero ¿qué crees? ¿Qué pasó, Andy? Pues ¿quién crees que se enamoró de el Indio? El Indio. Claro que sí, obviamente. Entonces, bueno, firman después María Candelaria y ahí, bueno, la filmación se tensa precisamente a las cuestiones específicamente del amor del indio con ella, ¿no? Que ella pues pone su barrera y dice, no me interesa. Otra vez le pasó lo mismo, él se enamora de ella, pero ella no. No. ¿Y cómo lo abordó el indio? Pues ¿Más decente? Mal, ¿no? Más decente quizá. Más decente que Carraway, sí. ¿Sí? Sí, un poquito más decente. Un poquito más decente. Sí, o con menos años de broncas, ¿no? Ok. Pero hay que decir, ¿no? Que cuando hace María Candelaria, bueno, es la primera cinta mexicana que es galardonada en el Festival Internacional de Cine de Cannes. De Cannes. ¿Y tendrá que ver un poquito con la presencia de ella o tiene más que ver con toda la estructura completa de la película? No, yo siento que es muy buena la película. Okay, todo el equipo. Todo. Sí, todo el equipo. Ok, perfecto. Ahora, después de esta firma Las Abandonadas. Ay, mira, ahí está María Candelaria. Sí, ahí está. Justo. Lorenzo Rafael. Y ella. Wow. Y la parte de atrás, ese es Gabriel Figueroa. Es tremenda, esa es la fotografía de él. Bueno, filma después Las Abandonadas, que es una película ahí bien especial, el rol de mujer de la que tiene él. Y vela, qué maravillosa se ve. Es preciosa, qué hermosa fotografía. Qué mujer tan en guapa. este caso sí. Qué presencia. Es igualmente Dolores del Río con Pedro Armendáriz, ¿no? ¿Y qué crees? De esta Las Abandonadas obtiene su primer premio Ariel. Su primer premio Ariel. ¿En Estados Unidos fue premiada? No, nada más el Guapas que vimos que le dieron. Sí, ¿verdad? Pero no tuvo ninguna otra premiación ni nominaciones fuertes. No. Okay. No. Y bueno, después de esta, filma Bugambilia, que también es muy especial. Y ahí está. Ahí podemos ver. Perdón, ahí está Bugambilia. Vestido. Sí. Y esta foto que era blanco y negro, que la llevaron al color para que veas el nivel que traía, ¿no? Claro. ¿Y ves el porte de ella? Se nota dónde estuvo y se nota quién es. Sí. Es Bugambilia. Y en 1945 filma La Selva de Fuego, dirigida ahora por Fernando de Fuentes. Otro de los extraordinarios, ¿no? Claro. Y en esta época nace otra cosita que sale por ahí, ¿no?
que supuestamente en Selva de Fuego, que es otro de los guiones y actuaciones, el guión había sido escrito para María Félix. Ok. Y tenían otra película ahí que el guión se llamaba la película Vértigo, Ujú. y era la que le habían puesto a Dolores del Río. Ok. Entonces se dice que un problema, ¿no? Del mensajero que le dio un guión a uno y el guión a la otra, producen esto. Entonces Ujú. se habla de que fue controvertido, y sin embargo Dolores dice, no, bueno, pues ya, yo ya vi esta, y pues aquí me quedo, y la otra Vértigo, pues Se quedó con María María Félix. Félix. ¿Cómo se llevaban ellas, Sandy? ¿Había algo ahí? De que, bueno, ¿Rivalidad o amistad? este concepto, no, yo creo que lo que había realmente es un tremendo respeto. Ok. Claro, Ok. que bueno, no quiere decir que no hubiera piques, pero Ujú. en principio el respeto. Se respetaban ambas. Sí, claro. Ok, Sí, perfecto. o sea, Sí. como que no me digas nada, no te digo nada, y las cosas avanzan, ¿no? Perfecto. Sí, me las imagino así. Sí, así, Sí, no tal más. cual. Ujú. Nada de amigas, tampoco odios, solo Ajá, respeto. ajá. Después tuvimos la película de La Otra, de Ujú. Roberto Gabaldón, ya la dirige Roberto Gabaldón. Tremenda actuación de Dolores del Río, en que hace 3 papeles en La Otra. Ujú. La hermana A, la hermana B, y después la hermana A supliendo a la hermana B. Sí, 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 Ahí sí. está, 3 papeles. 3 papeles. Y Wow. viene otra, ¿no? En 47, John Ford, en la película del fugitivo, la traen en México, y Dolores interpreta un papel en esta Ujú. película, ¿no? ¿Y qué crees? ¿Qué Ahí pasó, se le Andy? vuelve a marcar Ajá. como el tipo de papel que realiza como María Magdalena, como una María Magdalena. Ujú. También le ponen el sellito de que es un papel comunista. Oh, por Dios. No la soltaron. Y ella no decía nada. Pues después tuvo que decir, pero ahorita vemos, ¿no? Ujú. En este año, en el 47, viaja a Argentina para trabajar allá en la historia de una mala mujer, Ujú. que es una adaptación del Abanico de Ley de Windermere, de Oscar De Wilde, Oscar ¿no? Wilde. Ujú. Ahora, en el 49 se reúne nuevamente con Emilio Fernández, y de Jacinto Benavente hacen La Malquerida, que Muy también fue muy conocida. especial, sí, la película de La Completamente. Malquerida, ¿no? Ujú. Y bueno, estamos hablando ya del año 49-50. En Acapulco conoce a Louis Riley, Riley. ¿sí? Y empieza un romance con él. Ok, wow. ¿A poco no se parece a Jaime, a su primer marido? Sí es cierto, Andy, se parece muchísimo. Es cierto. Y aquí sí la veo feliz. También se ve También muy se ve muy contenta. contenta. Y Sí, el sí, sí, otro se sí. ve más, ajá, sí, sonrita así, dos, Sí, tres. tranqui. A Ajá. diferencia de Sí, Orson Welles, ¿no? ¿Te ves sí, cómo se la sí, sonrisa sí, de sí. Orson Welles, ¿no? Wow. Bueno, ahí empieza ¿no? En 51 filma Doña Perfecta, y con esta saca su segundo Segundo Ariel Ariel. como mejor actriz. Ujú. Y en el 53 su tercer Ariel con El Niño y la Niebla, ¿no? Bajo la dirección nuevamente de Roberto Gabaldón. Gabaldón. Ujú. En 54 hace La Señora Ama, basada en una también de Benavente, en un guión de Ujú. Benavente. En ese mismo año la Fox la contrata para interpretar a la esposa de Spencer Tracy Ujú. en Broken Lance. Sin embargo, la acusan también de ser simpatizante del comunismo internacional y no la dejan actuar en esta película, y su lugar lo ocupa otra actriz mexicana que tuvo buen paso por Hollywood, que es Qué precisamente Katy Katy Jurado. Jurado. Bueno, ¿y por qué no la soltaban con el No la comunismo, Andy? soltaban, pues en este caso ya es el Ya está muy proceso de la personal. Guerra Fría Sí, y el macartismo, ¿no? claro. Sin embargo, aquí sí envía una carta al gobierno de los Estados Unidos en el que ella le dice: yo no soy comunista, ni me interesa, etcétera, etcétera, etcétera. Le dan Ujú. algunas entrevistas a un programa de televisión, y ahí dice que estamos luchando contra el comunismo, ¿no? Y es donde aparentemente la perdonan. ¿Tenía una postura política abierta de algo? No, claro que no. ¿Y por qué no hizo esto antes, Andy? ¿No crees que debió de haberlo hecho antes? Quizá.
Yo creo que sí, no se quizá. esperó muchísimo. Sin embargo, le ayudó mucho a madurar otras cosas. Sí. Porque de esto, aunque aparentemente está vetada para hacer cine, en Estados Unidos empieza a trabajar con Stella Adler las técnicas de actuación en teatro. Y es cuando brinca a hacer teatro, pero teatro en temporadas allá. Hace Anastasia y tantas otras. Wow. Playhouse of Stars con César Romero, en fin, hace muchas cosas. Hace también El abanico de Lady Windermere, ¿no? Y en estas está. O sea, ya no aparece en Hollywood, pero empieza a hacer teatro nuevamente. Buenas temporadas que le hacen recobrar fuerza con el público norteamericano. Esto me parece que es importante. Estados Unidos la conocía bien y la respetaban. Sí, claro. Salvo por el inconveniente del comunismo. Sí, aparentemente, pero te digo que eran todas las habladas, debió haber atajado antes quizá, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo siento que se tardó mucho. Era muy fácil simplemente decir, yo no tengo nada que ver con la política. ¿Y te acuerdas otra mexicana que no dejaron entrar a grabar allá? María Félix. No, no por comunista. ¿Por comunista? A Rosaura Revueltas. Ah, sí, claro, cuando hablamos de los revueltas. Sí, Rosaura Revueltas. Sí. Pero ella sí le valió un cacahuate, ¿no? Ella dijo, yo no voy a dar. Y no habiendo estado en aquella de La semilla de la tierra, no me acuerdo cómo se llamaba esa película, extraordinaria actuación de ella, ¿no? Sí, tenía el nivel, ¿no? O sea, tenía un super nivel. Sí, sí. Y bueno, su actuación de ella, de Rosaura, es ya más en Europa. En Europa, ella en dijo, Cuba, yo en otros lugares. No, yo no me meto doblo. Con los estadounidenses. Sí. Sí. Okay. Bueno, y en este caso, ya al finalizar estas épocas en donde retoma su presencia con el público norteamericano, la llama Ismael Rodríguez para que filme con María Félix La Cucaracha. No habían participado juntas Nunca. antes. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo sientes, Andy? Ellas dos juntas. Ahí las tenemos. Sí. Oh, por Dios. No. Ve a las dos, ¿no? O sea, claro. Cada quien asumiendo su super papel, más echada para adelante a María Félix, ¿no? Sí. Y ella sin mutarse en su rollo, en su concepto, en su línea, ¿no? Sí. Es una película que nada más el atractivo es que ellas dos están. Ellas, ¿no? Es lo que iba a decir. Sí, básicamente. Pero lo demás, pues es una película aparentemente del tema de la revolución que ellos creen que fue, pero no es fuerte. No, realmente no es algo que aporte hacia adelante, ¿no? Y este año también, después de 10 años de relación con Riley, se casa. Es su segundo matrimonio. No, ya sería, el segundo, ¿no? Porque no se había casado con ningún anterior. Su segundo matrimonio, después de 10 años de relación. Y bueno, de ahí a partir de esto, pues regresa a Hollywood en el año de 1960, se vuelve la mujer más envidiada con las jovencitas, tanto mexicanas como norteamericanas, porque en la película de Flaming Star le toca actuar al lado de Elvis Presley, ¿no? ¡Ah, qué emoción! ¡Wow! No, bueno. Era la mamá de Elvis, ¿no? Okay. Era la mamá de Elvis Presley en la película. Sí. Qué regreso tan épico. Sí. Ya otra vez a Hollywood. Entonces, protagoniza también otro melodrama que se llama El pecado de una madre. En teatro hace Espectros, hace también Mi querido embustero, que en este caso, fíjate que es una obra de Jerome Kilty, que habla un poco de las relaciones que tuvo Bernard Shaw y Patricia Campbell, una artista inglesa también. Entonces, Mi querido embustero es la vida de Bernard Shaw con ella y que pues la interpreta en obra de teatro Dolores del Río, ¿no? También tiene La vidente, también en el teatro, ¿no? Y ese mismo año regresa a Hollywood para actuar en una monumental cinta, que es El testamento de John Ford, que se llamó El otoño Cheyenne, ¿no? Ahí está, y ahí aparece también en este caso como madre. En 1967, que es el último proyecto fílmico de ella aquí en México, filma Casa de Mujeres, y ese año también se va a Italia a grabar. Mira, aquí está ya en la Casa de Mujeres, y luego se va a Italia a grabar con Sofía Loren y con Omar Sharif.
una película extraordinaria que se llama Se era una volta. Es algo así como Como era una Érase- vuelta, no, ¿no? Érase una vez. Érase una vez. Érase una vez. La película trata que Dolores es la mamá de Omar Sharif. Dolores le tiene que buscar por su posición de aristócrata una esposa a Omar Sharif, pero Omar Sharif no quiere, entonces se encuentra una persona del pueblo que era Sofía Loren. Esto es terror. Wow. Es la primera vez que hace una película en Europa, Había estado en España. en España. Sí, nada más que en la de España hubo un detalle, ¿no? La censura franquista. Con razón. Sí, Ok, pero ok. sí filmó en España y filmó en Ujú. Argentina. Sí, en Argentina y después Italia. Y sí, después en Ajá, Italia, en Italia. de Ok. lo que tiene afuera. Ujú. Este es Dolores, ¿no? Produce también aquí en México La Dama de las La Camelias, Dama de las ¿no? Camelias también es muy Sí. conocida por La Dama de las Y Camelias. la última aparición Ujú. en el cine que tiene, en cine norteamericano, que también se vio aquí en México, fue en Los Hijos de Sánchez, Ajá, con es Anthony cierto, Quinn, es y cierto. muchos otros actores mexicanos, Los Hijos de Sánchez, ¿no? Pero, ¿qué te puedo decir, no? Ya para cerrar, esta es la vida profesional de ella, ¿no? Sindicalizada de la ANDA. Completamente, Sí, sí. durante muchos años fue la principal promotora de la Reseña Internacional de Cine de Acapulco. En 1975 grabó una serie de comerciales para UNICEF, promoviendo una campaña para combatir la desnutrición Son infantil. infantil. Ella fue una de las grandes promotoras del Festival Internacional Cervantino, junto con Carmen Romano, la esposa de López Portillo, En ¿no? Guanajuato. Y en estos años recibe el Ariel de Oro, su cuarto Ariel, por su trayectoria artística. Y tiene un frijolito en el arroz aquí. ¿En serio? Sí, en el año del 76 fue invitada para fungir como presidenta del jurado en Festival Internacional del Cine de San Sebastián en España, ¿no? Ujú. Y allá llegan a exhibir la película mexicana de La Pando. ¿Te acuerdas aquella Sí, película claro, de La claro. Pando, Está no? entre las 100 mejores. Sí. Ujú. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó, Se Andy? salió de la sala ¿Por qué? porque dijo que era denigrante para el cine mexicano. La película. La película. Entonces, si le hubiera tocado un premio ya con esa salida como presidenta del jurado, ya no le gustó. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Andy? Pues ¿Tiene debieron sentido? haber platicado con ella antes. Sí, yo creo que sí. Yo creo que fue una falta de comunicación. Sí, por ahí, Ujú. por ahí la veo. Sí, es Por ahí cierto. la veo, ¿no? Ujú. En 1982 es galardonada con el premio de George Eastman, otorgado a las personas por su contribución al cine. Esta es Ujú. la última en el 82, porque ella muere el 11 de abril de 1983. En Estados Unidos ella tenía una insuficiencia hepática. Su cuerpo fue cremado y fue repatriado aquí con nosotros, está en México. Estuvo un tiempo en el Panteón Francés de San Joaquín y después fueron exhumados sus restos en el 2006 para llevarla a la rotonda de los De los personajes personajes ilustres ilustres en el Panteón Dolores. en el Panteón de Dolores. De hecho, he ido a verla ahí en el Qué Panteón bueno. Dolores y todo, porque me encanta. Hay mucho, Diego Rivera también está ahí y Sí, todo. bueno, Entonces, por Dios. es como de, wow, aquí está Dolores Sí, del Río. sí, 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 sí. sí. Y ahí te van estos elementos que son maravillosos ya para cerrar el programa. Ujú. Joan Crawford declaró en una visita que hizo a México en el año 1963, Dolores llegó a ser y se conserva como una de las estrellas más hermosas del mundo. Ahí te va esta de Marlene Dietrich. Dolores del Río es la mujer más bella que ha puesto un pie en Hollywood. Uy, hasta se me eriza la piel. Oh, por Dios. Bernard Shaw, una vez, Wow, Bernard el novelista Shaw. británico, sí. Las dos cosas más hermosas del mundo son el Taj Mahal y Dolores del Río. ¿Te imaginas Imagínate. recibir ese tipo No de halagos? Sí, Oh, sí, por sí, Dios. sí. Ajá. En 1978, el crítico de cine Kevin Thomas, de una publicación de California, de Los Angeles Times, mencionó Dolores del Río, una de las bellezas reinantes del siglo XX. Completamente. No, hay Sí. más del siglo Sí, sí, XX, sí. ¿no? Una modista, Elsa Schiaparelli, dice, he visto a muchas mujeres bellas entrar aquí,
pero ninguna tan completa como Dolores del Río. Wow. Y bueno, tenemos otra de otro super mexicano. Del mismísimo Diego Rivera. De Diego Rivera. ¿Quieres leerla, Frida? Claro que sí. La más bella, la más hermosa del oeste, del norte y del sur. Estoy enamorado de ella, al igual que 40 millones de mexicanos y 120 millones de estadounidenses que no pueden estar equivocados. ¿Qué tal? ¿Y qué habrá dicho Frida al respecto? No, pues nada. No, pues no. Nada, pues, ¿qué va a decir Frida? Oh, por Dios, no, pues sí, definitivamente sí. Mira, Andy, encontramos otra musa mexicana. Una tremenda musa Tremenda mexicana. musa mexicana, perdón. Sí. Sí, tremenda musa mexicana. Wow, Dolores del Río es impresionante. Sí, todo su trabajo. Impresionante. Sí. Y tantas cosas que le tocó pasar y los ajustes y las cosas y tantos amoríos así, tanto, ¿no? Pusimos más algo, lo más básico quizá de ella en esta intervención. ¿De qué falleció, Andy? Me dijiste. Tuvo una insuficiencia. ¿Y cuántos años tenía? Ella tenía 79. 79. Nunca pudo tener hijos, no tuvo hijos, no tuvo familia, no nada. Descendencia, no. Nada. Su mamá murió en los 50. En fin. Vivió para ella, para su arte, para su expresión. La vida plena. La vida plena. Sí, ahí está. Sí. Qué hermosa vida tuvo, sinceramente, yo creo que sí. Sí lo tuvo. Luchó, ¿no? Y aparte, ¿cuántas películas hizo, Andy? Todos. Y ¿sabes qué? La que se metió en un problema fuerte con ella, ¿sabes quién fue? En una declaración hizo Diana Bracho. Diana Bracho dijo que no sabía actuar. Uy, ¿cómo se atrevió? No, pues siendo su pariente además, ¿no? Se le echaron encima bien grueso. Para mí esos son celos. Bueno, sí, se le echaron todos encima. Sí, no puedes decir eso de una actriz tan completa, de no, tanto para generar mundo. Polémica. Sí, no, para nada. Sí. La gran Dolores del Río. Sí. Wow, Andy, qué increíble programa. Vámonos a los amones claro que sí. ya para concluir. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos como @AndyJavierCorrea en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Si quieren adquirir cualquiera de los libros, El cadáver de Maximiliano y otros cuentos republicanos o Antología teatral, Historias del Porfiriato y la Revolución, no olviden que en la cajita de descripción encuentran su guía de compra. No olviden también que nos pueden encontrar todos los jueves a las 10:30 de la mañana completamente en vivo. Agradecemos que nos dejen sus comentarios, sugerencias, alguna duda, que nos den su like, se suscriban para poder seguir con estos proyectos. Y saludos a nuestros fieles seguidores. Saludos a nuestros seguidores. Para ellos. Ahí vamos. Vamos creciendo. Ya tenemos 500 seguidores. 500 seguidores, un poquito más en YouTube y poco a poco, recuerden, también subimos Reels a Facebook, TikTok y ahí vamos con estos bellos programas. Pues muchísimas gracias, Andy, qué increíble programa hoy. Sí, habíamos estado muy metidos en la historia, ahorita estamos con estas grandes artistas. A ver, la próxima semana, no les decimos, pero los vamos a sorprender. Se viene algo interesante. Con Pedro Infante fue cuando dijiste que solo tuvo ¿compartieron una película o no compartieron nada? Dolores del Río. No, nada, ¿verdad? Nada. No compartió absolutamente nada. Más con María Félix. Fue con María Félix, con Dolores nada. Perfecto. Pues bueno, nos vemos en la próxima, Andy. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima, Frida. Bye. Hasta luego. Adiós.